Saludos, ingenieros del marketing. Bienvenidos ahora a esta etapa donde vamos a explicar las técnicas utilizadas en procesos de innovación. Pero voy a empezar explicando solo 5 técnicas, desde mapa de actores hasta investigación de referentes. No es que estas 5 sean las principales, ¿no? Sino que como están en orden y por lo pronto vamos conociendo 5 para ir avanzando en el desarrollo de la clase, conocerán cómo desde ellas se puede hacer innovación y cómo ellas provienen de otras áreas que, bajo el enfoque que les dieron en otras áreas, aquí se adaptan precisamente para hacer inteligencia de mercado. Empecemos con mapa de actores. Mapa de actores es una técnica que proviene de la responsabilidad social empresarial o gestión de responsabilidad. En ella se habla de analizar a los distintos involucrados o stakeholders o grupos de interés, también se les conoce así, para entender cómo son las relaciones de poder entre cada uno de esos actores versus lo que están aportando o afectando, obviamente en este caso, a la organización. Esa adaptación se trae aquí al campo del mercadeo solo para entender la cadena de evolución la cadena productiva de la experiencia de usuario, experiencia de consumo, como lo dice al final. Entonces, en esa cadena de experiencia de consumo, donde juegan varios factores, entre ellos el consumidor, el que atiende en una tienda, el servicio al cliente, el que despacha, el que te recibe en una recepción, en fin, el que contesta por teléfono o por WhatsApp, toda una serie de jugadores que están en esa cadena de experiencia, a ellos hay que entenderlos versus la llegada también del consumidor y ese consumidor transformándose en cliente, quienes están influyendo detrás para que él actúe y se dirija a ti. Toda esa cadena hay un grupo de relaciones, hay unas distintas relaciones de presión entre los actores para saber cómo se dan las influencias, desde esas influencias conseguir el resultado que quiere una compañía, que en este caso es posicionar marca y vender. ¿Cuáles son los pasos típicos para un mapa de actor en nuestro campo del marketing como inteligencia de mercado? Definir los objetivos de esta investigación a realizar con el mapa de actores. Definir las variables, analizar para el diseño del mapa. Miren que describe una cadena productiva donde pueden existir distintos tipos de variables y quizás el proceso de inteligencia solo vaya a una parte del mismo. Recabar la información pertinente para poder con esa información iniciar el diseño del mapa. Aquí tienen en la imagen un tipo de mapa que les puede servir como ejemplo de cómo se construiría un mapa de actores buscando las distintas relaciones de poder entre todos los que participan. Pasemos entonces ahora a observación encubierta. Es otro proceso de observación normal, pero en este caso no conocen que tú estás haciendo dicha observación. Las personas en su actuar natural no se dan cuenta que son observadas, para que desde esa observación obviamente se puedan definir puntos de interés en un proceso de investigación o inteligencia de mercados. Esos puntos van hacia la interacción con el producto, prototipo o servicio, dependiendo qué es lo que se prueba, y las distintas reacciones sinceras que expresan los usuarios o consumidores alrededor de esa experiencia, útiles para que las empresas puedan tomar decisiones en las mejoras que necesiten realizar sobre todo su proceso comercial. Los pasos para la observación encubierta. Se definen las variables, se define un contexto en el cual se va a hacer dicha observación y el perfil de los participantes. De pronto no todos los participantes son de interés, solo algunos que reúnen ciertos criterios relacionados con los nichos de mercado a los cuales se quiere atacar. Preparación del material para recolección de la información. Necesita cámaras, necesita vídeos, necesita sensores. ¿Qué necesita para poder hacer un buen ejercicio de observación? Y por último, definir un protocolo para reducir sesgos y prejuicios. Siempre, ante cualquier tipo de investigación cualitativa, se pueden dar varios sesgos, varios prejuicios por parte del investigador que podrían afectar la toma de información en estos casos. Hacemos una técnica que, si bien no es técnica de inteligencia, lo que ella produce es inteligencia de mercados por la interacción que genera, y es el storytelling. Como técnica muy utilizada para innovar, ella en el proceso de interactuar llama a que las personas generen contenidos de interés que pueden ser útiles para identificar los insights más poderosos que puede tener una marca a la hora de querer posicionarse en un mercado. El storytelling o narrativa permite captar, como dice en la pantalla, la atención del público a través de la narración. Desde esa narración
busca una interacción de los usuarios, identifica las conexiones de poder en el mensaje y, bueno, traduce el marketing en acciones de venta. Porque utilizar storytelling puede llevar, en definitiva, a que en un mismo proceso se ejecuta estrategia, que es el storytelling, se obtiene información de inteligencia en la interacción sobre lo que están pensando, diciendo, actuando los distintos usuarios, consumidores, y se pueden cerrar negocios. Esto es lo positivo del storytelling, que puede estar bien sea en un ambiente de texto o en un ambiente audiovisual. Cualquier tipo de contenido puede ser transformado a un storytelling. Perdón, cualquier storytelling puede ser transformado a cualquier tipo de contenido. Los pasos: conozca a la audiencia a la que va a perseguir o quiere llegar y imponer o posicionar el mensaje. Defina el mensaje principal, el mensaje central de lo que quiere comunicar, y alrededor de él construya alguna historia que, recurriendo a contenidos o técnicas literarias, pueda adornarla aún mejor para que la historia lleve con un mejor fin el mensaje principal. Aquí les hago una nota: para construir buenos storytelling deben recurrir a profesionales en áreas cercanas a ese mundo. Y yo les diría, pues recurran a un cineasta, recurran a un comunicador social o alguna profesión cercana a la buena elaboración de narrativas. Después de tener esa historia, incluye un llamado a la acción que debe ir en el contenido de la misma para invitar a una acción específica a quienes vayan a observarla. Y bueno, escríbala o haga el producto audiovisual y comparta esa historia para que logre sus fines. Vamos a la siguiente técnica: grupo focal. Grupo focal es de las más utilizadas en el campo de las técnicas de investigación cualitativa y para innovar tiene efectos poderosos. A través de lo que propone el grupo focal se llegan por lo menos a 16, 32, 40 personas que en conjunto las reunimos para que genere un espacio de opinión alrededor de lo que se está indagando, investigando, que puede ser la experiencia del consumo-uso, las reacciones ante un nuevo producto, una prueba de concepto, etcétera, etcétera. Esa entrevista es útil para explorar, como les decía, y puede utilizar varias técnicas, pero preferiblemente es la entrevista la más poderosa, en el sentido que en su raíz metodológica es la que puede aportar más, dado que si aplicásemos una encuesta a un grupo tan pequeño que aún no es representativo de un total de la población, se nos podría quedar corto desde ese pequeño grupo sacar conclusiones como la frecuencia de consumo o puntos donde se pueda comprar, dado que aunque ellos sean representativos, todavía hay que proyectar aún más esos datos. No olviden que los datos obtenidos de encuestas son datos históricos. Como tal, los datos históricos nos muestran una fotografía del pasado. En estos ejercicios estamos ahondando en el sentir y el pensar de las personas, que nos pueden mostrar una fotografía futura desde lo que ellos desean. Ideal entonces para estos tipos de herramientas prospectar con las personas, y en esa prospección buscar generar siempre esas palabras claves que pueden llevar a futuras mejores campañas de mercadeo. En este caso, palabras claves que al final terminan siendo insights dentro del contenido a realizar después en las estrategias. Los pasos: definir las variables principales, defina también los perfiles típicos de las personas o grupos poblacionales que estarán. Puede tener de pronto quizás 4 o 5 nichos, lo que implica que deberá tener 1 o 2 representantes de cada grupo de ellos. Seleccione los participantes y inicie su proceso de grupo focal. Por último, la investigación de referentes, muy parecido a hacer un ejercicio de referentes teóricos de revisión de literatura en un proyecto de metodología de la investigación, pero también muy parecido a ser un referente competitivo en el campo del benchmarking. Al final, lo que buscamos es, con esta investigación de referentes, buscar inspiradores, buscar las mejores prácticas y casos de éxito en fuentes secundarias que nos permitan indagar, definir, establecer criterios para que nosotros desde esta inteligencia podamos innovar. Los pasos recomendados en un proceso de investigación de referentes: definir los objetivos. Ya hemos visto en otras técnicas un proceso similar. Aquí entran las palabras claves, keywords para la búsqueda. Esas palabras claves son derroteros para poder encontrar adecuadamente la información a la hora de buscar en las distintas fuentes de información identificadas. Fuentes que se nos transformarán en estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas, que tienen carácter técnico, que tienen un carácter de rigurosidad en la obtención de la información, lo cual implica también
fuentes como los artículos científicos y las no estructuradas que involucran a muchas comunidades alrededor del proceso de generación de contenido sin necesidad de esa rigurosidad, como las comunidades de blogueros, los grupos en redes sociales donde se habla un tema en especial relacionado con lo que estamos investigando. Por último, se filtra y se analiza la información desde el fin establecido en los objetivos y tenemos informe de investigación de referentes para innovar. Así que, chicos, terminamos aquí la parte de inteligencia de mercados, para que con esta inteligencia de mercados para innovar, ustedes con estas 5 técnicas puedan trabajar en el desarrollo de nuevos productos, nuevas campañas, nuevos procesos a favor de las organizaciones. Pasamos en un siguiente video a definir las otras 5 técnicas de investigación para innovar.